Héctor, Dígame. si quieres yo comparto la pantalla por si no puedes, como yo soy host de la Ya, conversación. ok. ¿Tú La voy a... tienes la presentación, la Sí, inicial? Ah, ya, qué bueno, pues yo la tengo abierta, por si acaso. Apagamos nuestros micrófonos, bueno, no somos tantos, pero sí, yo creo que tal vez veamos cómo funciona para que sea más ya. una conversación, tal vez, aprovechando que somos Bueno, pocos, se puede probamos. dar esa Sí, dinámica. ya. Maravilloso. Ahí está mi mano. Ya. Ok, entonces vamos a estar con Pablo y con Sebastián, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde están ustedes, Pablo y Sebastián? Físicamente. Yo estoy en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mira vos, qué bueno, un agrado saludarte, Pablo. Yo Igualmente. estoy en ¿Y, Santiago, y tú en Santiago? ¿Y dónde estás, Sebastián? ¿En qué universidad? en la Gabriela Mistral. Ya, ¿y tú, Pablo, trabajas en universidad también? Universidad Nacional de La Plata. Maravilloso. Bueno, mira, quiero compartirles estas primeras imágenes del contexto de lo que vamos a conversar en el módulo, porque me parece que hay una discusión bien interesante en la última década, especialmente en relación al emprendimiento social por una parte, a la empresa social por otra, y en los últimos 5 años en torno a la innovación social. Entonces, lo que me interesa compartir acá es cómo conversan hoy día estas tres áreas. Básicamente, eh, yo trabajo en empresa social, coordino con empresas sociales en varios proyectos y me ha tocado ir mirando la evolución, especialmente en Chile, del tipo de empresas denominadas B. Y, entonces, lo importante sería mostrar como estas cuatro tendencias globales, digamos. Por una parte, la globalización tan puesta en evidencia ahora desde la última elección norteamericana, digamos, como a partir de cómo Trump se hace presidente, luchando contra la globalización finalmente. Eh, y todo lo que ha significado en términos de mundialización de la economía, en términos de la imposición de un modelo desde hace 25 o 30 años, que es un modelo imperante que en algún minuto, en algunas sociedades, especialmente la chilena, se llega a entender como el único modelo, digamos. O sea, desde la caída del muro pareciera ser que hay una sola forma de modelo económico por una parte y de capitalismo por la otra. Y enseguida, la digitalización que hoy día lo permea todo, la digitalización que hoy día está en todos los campos de la vida de los seres humanos y por lo tanto lo que, lo que genera, dicho en términos muy simples, es que vayamos hacia una economía de costo marginal cero. Entonces, eso yo diría que una de las palancas más gravitantes en lo que podríamos llamar la transición de un modelo capitalista puro a un modelo que hoy día desconocemos cómo se llama. ¿Sí? Entonces, si sumamos globalización más digitalización, tenemos un mundo prácticamente sin barreras, tenemos lo que algunos autores denominan un nuevo procomún global, pero en este caso digitalizado. Y enseguida, dos tendencias muy, muy marcadas en general, que tienen que ver con el individualismo más allá de la individuación como proceso tanto social, como económico, como filosófico. Más allá del proceso de individuación, hay un marcado individualismo especialmente dado por el consumo. Y ese consumo se transforma en consumismo y ese consumismo finalmente eh, genera un conjunto de externalidades, le llaman algunos, pero problema de diseño le llaman otros. Es decir,
el consumo es hoy día la principal palanca de desarrollo de una economía mundial que crece muy, muy poco y que está basada más que en el incremento de la renta en lo que la gente a partir de la renta consume. Y por lo tanto, el modelo en general tiene que estimular el consumismo, porque es la forma en que se concreta esta utopía capitalista moderna del crecimiento continuo o crecimiento perpetuo. ¿La próxima la tienes tú, Camila? Sí. Entonces, ahí tenemos un dato muy, muy gráfico, digamos. El 85 personas representan hoy día la mitad del planeta en términos de ingreso. Eso es a mayo del 2016. Yo no sé si en la próxima está el 8 o no, la siguiente. Y eso es a mayo de 2017. Es decir, así de dramático es la desigualdad, digamos. O sea, pasamos de mayo del 2016 a mayo del 2017, en que teníamos 85 multimillonarios que concentraban la mitad de los ingresos de la población mundial, y hoy día son 8. Entonces, estamos enfrentados a un nivel de desigualdad espeluznante, por una parte. Algunos creen que es inevitable, y eso significa que hoy día las políticas económicas, macroeconómicas globalizadas, las define el 1%. Entonces, el 1% de la población mundial, por una parte, concentra mayor riqueza, concentra mayor poder, por lo tanto son los que establecen los cánones de la globalización. Y hoy día tenemos este antecedente, digamos, de que 8 personas concentran el ingreso de la mitad de la población. Entonces, lo que algunos llaman utopía hoy día es esta, ¿no? Es decir, tener una élite del 1% que cree que podemos tener un crecimiento ilimitado con un planeta finito. Entonces entiendo que la consultora en que trabaja la Camila se llama 2811, y se llama así precisamente porque es el minuto en que se produce la factura ecológica, digamos. Entonces, en algún minuto cada uno de los países transitó por eso el año pasado, o el antes pasado, y claramente lo que tenemos es una manera de desarrollo, un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento como ya hoy día casi como una utopía. Lo que hoy día está planteando la OCDE es que el crecimiento mundial va a tender a recesión crónica, digamos. Es decir, ellos estiman que todo crecimiento bajo un 3% se entiende como, entre comillas, como recesión, técnicamente hablando, y el planeta se acerca a tasas de crecimiento que van decreciendo hacia el 2050 hasta llegar al 2,1%, 2,3%. Por lo tanto, el modelo en sí mismo lo que refleja es el agotamiento de basarse por una parte en los recursos finitos y por otra en generar tanto y tanto desperdicio desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del consumo. La siguiente. Entonces, mayor consumo, que es en lo que está basado el modelo, genera mayor residuo, menor regeneración, menor capacidad de todos los ecosistemas, y por lo tanto, claramente, el modelo parece llegar a un punto ciego, digamos, de no sostenibilidad. Y entonces, este escenario es el escenario que nos pone contexto, digamos. Es decir, hoy día se hace urgente y necesario hablar de emprendimiento social, de innovación social, de empresas sociales, porque hay un modelo de desarrollo impuesto en muchos de los casos por la globalización, por la élite, que no tiene salida, que está en un punto ciego. Entonces, es bien interesante porque en la siguiente lámina vemos digamos, los hechos físicos, ya, es decir, el calentamiento global, la destrucción de la estratosfera, lo que genera es que la constatación, digamos, de que el modelo además no considera leyes de la termodinámica. Entonces, esto implica que desde el punto de vista físico está demostrado que no podemos seguir desarrollando el planeta de esta manera. La siguiente. Entonces, frente a este escenario, que es un escenario, insisto, de un punto ciego,
aparecen tendencias también. Aparecen tendencias desde la digitalización, que algunos lo ven como un espacio de conflictividad, de controversia, pero que sin embargo también tiene oferta. Es decir, hoy día uno de los temores grandes que existe en torno a la digitalización y en torno al modelo de desarrollo es que el nuevo tipo de economía que crea Internet sea más de lo mismo, es decir, sea mayor concentración. Hoy día hay discusiones enormes acerca, por ejemplo, si plataformas como Uber, como Airbnb son efectivamente economía colaborativa. La mayor cantidad de los autores menos entusiastas dice que son más extracción financiera y no necesariamente colaboración entre pares. Es decir, tenemos poca gente nueva que está obteniendo mucho ingreso, pero el valor de esas plataformas lo generan las personas que son finalmente las que tienen un valor residual, capturan un valor residual. Una de las novedades que tenemos es la Internet de las cosas, es decir, la capacidad que tiene la red global de conectar todo. Entonces hoy día estamos hablando de ciudades compartidas, de ciudades inteligentes, de las Smart Cities, pero también estamos hablando de la sensorización. Ito está hablando en Japón y en el MIT de la ciencia ciudadana, es decir, hoy día cómo los aparatos telefónicos con aplicaciones gratuitas nos permiten medir un conjunto de elementos, tanto físicos como biológicos, y eso nos estaría llevando, digamos, hasta al gran Big Data, digamos. Si vemos la siguiente, debería aparecernos, es decir, una economía que empieza rápidamente en los últimos 10 años a pasar de los átomos a los bits, a estar gobernada de alguna manera por los algoritmos, con una enorme cantidad de datos disponibles de manera masiva en todas partes, que deberían aumentar la eficiencia termodinámica por una parte, porque uno puede domotizar todo, puede controlar la actividad humana, aumenta la productividad, porque específicamente la Internet de las cosas y el Big Data lo que permite es ir duplicando muchas veces la producción y manteniendo los costos marginales cercanos a cero. Entonces, esta rebaja de costos marginales, esta eficiencia termodinámica y este aumento de la productividad, lo que va generando es un nuevo colapso del sistema, es decir, el sistema si se queda sin, adelante, si el sistema se queda sin utilidades, si disminuyen las utilidades en la proporción que disminuyen los costos marginales, lo que tenemos es una economía que tiende a lo gratis. Entonces, tenemos mayor disponibilidad de tecnología, tenemos mayor capacidad innovativa, tenemos por lo tanto mayor productividad. Entonces, esto, dale a la siguiente, Camila, esto genera destrucción de empleo, lo que se estima hoy día, el mundo tiene hoy día 3.000 millones de empleados, o sea, el mundo tiene 3.000 millones de trabajadores. Y el antecedente interesante es que de esos 3.000 millones de trabajadores del mundo, solo 650 son gente que trabaja con máquinas directamente. Esos 650 millones de trabajadores en el mundo están muy, muy presionados porque todos los días tenemos noticias de cómo la productividad robótica empieza a generar pérdida de empleo. Entonces, por una parte, en la década del 90 se empezaron a destruir carreras, es decir, lo que parecía fijo, como una carrera de un empleado bancario, por ejemplo, o de un docente, o de un funcionario de alguna administración o de alguna empresa, comenzó rápidamente a reinventarse y entonces empezamos a vivir la vida wired. Entonces empezamos ya a destruir carreras. Hoy día derechamente se está hablando del reemplazo del 47% de los empleos y que en los próximos 10 años vamos a tener un 65% de profesiones que hoy día no conocemos. Entonces, este dato drástico implica que el capitalismo está mutando. La mutación más sensible para nosotros es la que empezamos a ver precisamente en el tipo de identidades que genera. Hoy día, uno podría decir, genera la identidad del hombre en red, del hombre-mujer en red. Pero fundamentalmente lo que tienen entredicho al capitalismo no es curiosamente una horda de socialistas pretendiendo derribarlo, sino una horda de sistemáticas y sucesivas reducciones de costos, aumento de productividad, que implica que en la medida que el costo marginal se acerca a cero, las utilidades comienzan a reducirse
el capitalismo tiene menos posibilidad de fijar precio, y en la medida que no puede fijar precio, entonces el capitalismo no tiene el principal de sus argumentos. Es decir, empezamos a darnos cuenta que los mercados necesitan comunidades, no necesariamente capitalismo. Y eso empieza a cambiar a partir de una serie de datos, especialmente desde el 2008 en adelante, que hacen prever, digamos, que esto no tenga vuelta atrás. La siguiente. Y entonces esta es la palabra que más se va a empezar a repetir. Es decir, para los que quieran profundizar en esto, hay Chris Anderson, que en algún minuto escribió La economía con la larga, escribió hace unos 5 o 7 años atrás un libro que se llama Gratis. ¿Eh? Yo lo compré, me acuerdo que me costó caro, pero después descubrí que estaba gratis en PDF. Pero ya, insisto, desde hace una década, esta tendencia que había sido revelada en 1930, no es nada nuevo, digamos, o sea, esta tendencia se había verificado en lo que algunos autores llaman las ondas largas y las ondas cortas, y se habían dado cuenta que habían ciclos del capitalismo que aumentaban la productividad exponencialmente, producto de innovaciones, y esto empezaba a generar bienes gratis. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se sostiene un modelo que lo que necesita es capturar la mayor cantidad de valor financiero cuando la gente comienza a intercambiar de manera bien abundante y empiezan a haber productos de costo marginal cero, empiezan a haber artículos gratis? Yo hago un ejercicio con mis estudiantes, a veces les pido que cuenten cuántas aplicaciones tienen en el teléfono. Y he encontrado desde 23 hasta 100, ¿eh? Bien conectados. Entonces, y la pregunta a renglón seguido es decir, ¿cómo se explica, digamos, que empresas que tienen que generarnos, tienen que generar utilidades, nos proveen música gratis, aplicaciones de cualquier tipo gratis? Bueno, ellos la primera explicación que dan siempre es que es parte de un modelo de negocio, pero el modelo de negocio es la capa que nosotros podemos ver, es como la cabecita del hongo, pero el hongo en realidad no es lo que uno ve arriba, es la raíz. Entonces, en este caso, las empresas no tienen argumento para fijar precio porque los niveles de productividad e innovación están generando bienes y servicios gratis en muchos casos. ¿La otra? Entonces, eso significa en la metáfora que los bits se imponen a los átomos, ¿no? Es decir, esta es una sociedad de bits, y eso significa que la economía se queda sin argumento. Nuestros economistas son buenos explicándonos la escasez, pero no son buenos explicándonos la abundancia. Y lo que hoy día tenemos es abundancia, abundancia, abundancia. Y en donde tenemos escasez es porque la escasez es artificial. Entonces, el paradigma de la escasez se queda sin argumentos. Es decir, con la baja sustancial de los costos marginales, con el aumento de la productividad de la innovación, con el aumento del conocimiento disponible gratis, el paradigma competitivo se queda sin respuesta. Cuando uno entra en una discusión con productivistas competitivos, y uno les nombra la palabra que los asusta, le dice Wikipedia. Y entonces el productivista competitivo se queda sin argumento, porque uno dice, ¿cómo es que una enciclopedia gratuita para todos los idiomas, que podría estar generando 2.800 millones de dólares de ventas por año, está disponible para quien quiera gratuitamente, por el solo hecho de tener acceso? Entonces dicen, bueno, pero es una excepción, pero no es tan excepción, porque ocurre que Microsoft, cuando generó Encarta, tenía 62.000 artículos, valía $30, y lo que Microsoft pretendía, pese a lo que diga Bill Gates hoy día, era el absoluto monopolio, es decir, quería vendernos de todo adosado a su sistema operativo, incluyendo conocimiento. Para generar ese conocimiento, Microsoft lo que hizo fue hacer ofertas hostiles para muchas editoriales, quebrar editoriales derechamente, y hacerse de ese mercado. En consecuencia, que Jimmy Wales lo que hace es abrir el espacio de la Internet como espacio colaborativo para que todos podamos aportar conocimiento, y genera entonces una enciclopedia global, gratuita y muy, muy precisa. Entonces, cuando uno logra explicar esta plataforma
de no mercado, pero que sin embargo operan los mercados, el paradigma competitivo se queda sin respuesta. Y lo que uno empieza a observar es que eso está aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, lo que se entendía como una escasez necesaria, obligatoria, uno hoy día empieza a mirar que era no más que una escasez, y sigue siendo no más que una escasez generada, digamos, y generada por quienes pretenden continuar en las prácticas monopólicas. Es decir, Microsoft, Google están acusados de prácticas monopólicas en toda Europa, hasta el día de hoy. Siguiente. Entonces, el cambio del paradigma puede ser visto como la paradoja de la viuda embarazada, porque lo que decimos es, la criatura aún no nace, pero el papá ya murió. Es decir, la antigua forma de capitalismo industrial está dando paso a un modelo que no se sabe qué va a ser. No sabemos si es niñito, no sabemos si es niñita, no sabemos qué características va a tener. Entonces, lo que algunos autores como Paul Mason, especialmente desde Gran Bretaña, están denominando el postcapitalismo, lo que busca es, fíjense un dato a propósito del postcapitalismo, es decir, yo trabajo en una escuela, yo vengo del área social, pero trabajo en una facultad de ciencias empresariales. Entonces, cuando tú dices postcapitalismo y muerte del capitalismo, la gente se asusta, entonces cree que es la vuelta del comunismo y cree que el estatismo. Entonces uno dice, mira, si en realidad no se sabe muy bien para dónde va el tema, y dice, sí, pero no hay muchos indicios. Yo le digo, pero fíjate que Mark Zuckerberg, en el discurso que acaba de dar en Harvard, está diciendo que podríamos ir al ingreso universal, al ingreso básico universal, o a la renta universal. Entonces, lo está diciendo una persona que opera en el capitalismo netárquico puro, porque está previendo que el gran dolor de cabeza del nuevo sistema va a ser la pérdida de empleo, porque la robotización va a avanzar desde el cajero del supermercado hasta la construcción de casas, hasta la construcción de vehículos, a pasos agigantados, hasta la lectura de fallos jurídicos. Por lo tanto, empezamos a tener preguntas que antes no teníamos. La carrera desapareció, el trabajo empieza a desaparecer en algunas áreas, 650 millones de personas se empiezan a ver amenazadas. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un conjunto de brotes que pretenden dar solución a esto, especialmente después de la crisis del 2008. El siguiente. Entonces, uno se puede encontrar con esto y más. Uno se puede encontrar hoy día con este tipo de denominaciones, andan en boga. Ustedes se ven el hub global del bien común, la economía azul, que son usualmente economías regenerativas, muy centradas en la generación de empleo. La economía colaborativa, gran discusión, 2000, no sé si han visto y si tienen acceso, yo les recomiendo que vean el TEDx de Rachel Botsman en el 2010, y Rachel Botsman acaba de publicar un libro, ella es australiana, y dice, el libro se llamaba Lo tuyo es mío. O sea, perdón, lo mío es tuyo. Y 7 años después hay autores norteamericanos que le están diciendo, lo mío es tuyo, o sea, lo tuyo es mío, perdón. Entonces, en el fondo es, desde la declaración de Botsman, decir, mira, todo lo podemos compartir, las legislaciones se van a quedar obsoletas, que es la economía colaborativa. Entonces lo mío pasa a ser tuyo porque yo comparto lo que está bajo la curva de demanda. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero hoy día Uber es la mayor empresa de taxis del mundo, tiene 7 millones de viajes diarios, y resulta que las ganancias que genera son enormes. Y por lo tanto, ¿qué hace Uber? Precariza el mercado, dicen los críticos, a partir de eliminar una profesión que es la profesión del taxista. Y está pasando lo mismo que Airbnb. Vean, por favor, lo que está ocurriendo en Madrid, en Barcelona, con esta especie de fobia contra los turistas, porque empieza a aparecer una enorme cantidad de ofertas disponibles para que la gente viaje, esas ciudades tienen capacidad de carga, etc. Todo eso está puesto bajo este
este sello de economía colaborativa, pero que sin embargo no es P2P, ¿no? O sea, ahí no hay una relación entre pares. Esto es una plataforma que es capitalismo netárquico, en donde algunos capturan mucho valor y la gente captura solamente el valor de transacción. Entonces, hay una discusión enorme ahí, muy interesante, muy interesante. En Chile hace un par de días, o sea, la par de semana hubo una conferencia. En todo el mundo este tipo de plataforma está haciendo ruido, en todo el mundo está haciendo ruido, literalmente. Y luego empezamos a ver gente que dice, bueno, mira, pero tenemos que considerar la basura como un problema de diseño, por lo tanto, promovamos la economía circular, volvamos a las viejas prácticas de la ética en la economía, volvamos a regenerar, dicen otros. Y en ese contexto aparecen las empresas sociales. Y en lo personal, mi hipótesis es que estas no son más que nuevas formas de economía social. Después vamos a volver sobre ese punto. Entonces, algunas tendencias de esto, la fabricación personal, una cuestión extraordinaria. Yo me meto a una tienda virtual en Chile hoy día como Falabella y encuentro impresoras de 3D desde 300, 600 mil hasta 5 millones de pesos chilenos. Y esto, la tendencia es que la fabricación va a ser cada día más local, más personal, y yo voy a poder fabricar en el corto plazo, imprimir mis alimentos, fabricar piezas de artículos de la casa. En lo personal yo he visto fabricar casas y fabricar partes de autos a través de la impresión 3D. Por lo tanto, aquí tenemos una tendencia dentro de este contexto de innovación. Una segunda tendencia es el financiamiento colectivo. Es decir, después del colapso del 2008, en que revienta la burbuja especulativa. Fíjense que la mayor cantidad, el 90% de los negocios mundiales son especulación financiera. El 10% de las platas de las empresas se ocupa en economía productiva. Es decir, si nosotros quisiéramos hoy día, con todo el debate que hay en todos los países, de aumentar la productividad aumenta poco en las pymes, porque las empresas grandes viven haciendo especulación financiera. Entonces, esto trajo consigo el crecimiento exponencial de las plataformas de financiamiento colectivo. Yo conozco en lo personal, porque soy usuario, esto está ahí en Cuba. Dota es una plataforma chilena que tiene otro modelo de negocio distinto al de Kickstarter, por ejemplo, que Kickstarter es un coloso en esto, es decir, financia mucha innovación tecnológica. No está aquí Goteo, por ejemplo, que es espectacular, porque además es de código abierto, es española, financia mucho programas de sustentabilidad, programas de industrias creativas, etc. Luego hay otra tendencia, la siguiente es lo que está entre paréntesis, el consumo colaborativo, ¿no? Es decir, y ahí yo establezco las dos compañías que ya les mencioné y agrego ahí BlaBlaCar. BlaBlaCar es una compañía nacida en 2009 en Francia. BlaBlaCar hoy día es responsable en Europa que las empresas vendan 4 millones menos de autos. ¿Por qué? Porque la gente empezó a compartir el auto. Entonces empezaron a reclamar las patronales del transporte colectivo, porque efectivamente no estamos autorizados los particulares por la legislación actual a transportar gente. Sin embargo, la gente comparte el auto a través de plataformas. Me parece mucho más colaborativo hoy día BlaBlaCar que Uber o Airbnb. La siguiente. Y esto está recreado y ampliado en todas partes. Esta foto la tomé yo en TechShop. TechShop son makerspace en California. Ya están abandonando Estados Unidos, están yéndose también a otros países, en ciudades por sobre 1 millón de habitantes. Y lo que ustedes ven ahí es gente que está prototipando mucho tipo de cosas. Y por lo tanto tienen espacios para colaborarse enormes. Entonces uno tiene hoy día en distintos países muchos espacios de colaboración, cadenas incluso como el Impact Hub, que está en América Latina, que está en Europa. Entonces la tendencia al trabajo colaborativo, al trabajo compartido, es una tendencia también imparable. No es nueva, los arquitectos siempre han trabajado así, pero hoy día es mucho más masivo, no es de puro arquitecto. La regeneración ambiental. Después yo les puedo recomendar que vean, por ejemplo, el enorme trabajo que hace Guayaquil, que es una empresa B, que regenera selva, y tiene una promesa de regenerar 60.000 hectáreas de selva deforestada,
y ellos encontraron un modelo de negocio a través de la yerba mate. Entonces lograron introducir la yerba mate y el mate en Estados Unidos. Por lo tanto, venden mucho allá, y la economía regenerativa es una economía que está teniendo un enorme auge, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de empleo. Fíjense que las empresas de energías renovables del mundo al 2016 generan más empleos que todas las tecnológicas juntas. Es decir, cuando los ingenieros andan preocupados de que haya más Google, Twitter o Facebook, uno tendría que decirle, mira, en realidad deberíamos tener más ingenieros expertos en energías renovables. Es decir, ahí está el empleo hoy día masivamente, digamos. O sea, solo el año pasado generan 10 millones de empleos. Entonces, una enorme tendencia. La última, ahí está la energía renovable, la última, lo que ya habíamos dicho, o sea, el conocimiento wiki. Es decir, es realmente imparable. Solo un dato para terminar, y que una historia sabrosa para la copucha, digamos. Copucha le decimos en Chile el chisme, ¿eh? Como... Hay dos personajes súper desconocidos en esta historia, que no son de Harvard, no son de Stanford, no son de Berkeley, son dos muchachos, un clase medio y un clase medio bajo en Estados Unidos, que en estos grupos de chat, que no sé si alguno de ustedes alcanzó a usar ICQ, que era el ICQ, el mensajero la florcita, ¿se acuerdan? Que como que silbaba cuando hacía un mensaje o no, hacía algo así. Y estos chicos circulaban en torno a esto, y estos muchachos era una especie de comunidad de hackers. Cuenta la mamá de uno de ellos que el computador se lo compró para que el chico no anduviera en la calle, digamos, porque el chico logró llegar a una universidad pública de su pueblo, pero sin embargo él ya estaba metido en estas comunidades, y en algún minuto se le ocurre a él transferir un archivo de música a su amigo, y el amigo le decía que eso era imposible. Sin embargo, él abrió esta conversación, y esta conversación generó que en algún minuto este amigo le enviara al otro, teniendo 18 y 19 años cada uno, un MP3. Es decir, pudo compartir música. Ese día, estos muchachos fueron a contarle a la industria musical lo que habían descubierto. Le fueron a decir, mire, se nos ocurre que con esto que estamos haciendo nosotros, va a pasar que la música después va a andar en los teléfonos. Entonces usted podría conversar con nosotros y podríamos hacer algo y trabajar juntos, y en fin. Y bueno, y los dueños de las musiqueras dijeron, no, en realidad no tenemos nada que hacer, esto es pirateo. Los piratas tienen que devolver, los chicos terminaron con una deuda de $26 millones, pero Napster señaló el camino de toda la industria hoy día. Es decir, esto camina hacia lo gratis, esto no se puede parar el compartir, en algunos casos va a ser ilegal, no va a haber marco normativo que lo regule, pero la tendencia a compartir parece ser la moneda de cambio. Y las empresas sociales se nutren básicamente de eso, ¿eh? Es decir, ustedes tienen ahí todos los cursos gratuitos que ustedes quieran a través de eso. Es decir, fíjense que aquí no está, ahí está Udacity, ¿lo ven? Udacity, ¿alguno de ustedes lo ha ocupado? Udacity, ¿o no? ¿Nunca? ¿No? Udacity, se me olvida el nombre del profesor, se los puedo compartir después. Era un profesor de Stanford. Este es uno de los pioneros del vehículo sin conducción, de conducción autónoma en Estados Unidos. Entonces era tan exitoso su curso, a mediados cerca del 2011, su curso era tan exitoso que en Stanford solo podían tener capacidad para 100 estudiantes. Y lo que hizo él fue un día preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si yo abro este curso y hago un streaming, lo transmito a otros países o dentro del país? Entonces, fíjense que fue bien interesante, porque tuvieron como 13.000 estudiantes matriculados en ese curso. 13.000 estudiantes de un curso que daba para 100. Y lo interesante vino después, en realidad, a mí me gustan siempre la segunda parte de la historia, porque la primera ya 13.000 estudiantes, muy interesante. Pero lo interesante es que cuando el profesor califica a sus estudiantes, oh sorpresa, recién en el 214 o 213 apareció un estudiante de Stanford. Es decir, el tipo estaba trabajando con un grupo selecto de 100 estudiantes que tenían acceso a la educación,
pero que sin embargo, cuando abrió el curso se dio cuenta que el talento, por calificaciones, no necesariamente estaba ahí, estaba en cualquier parte del mundo. Recién en el 213 habían estudiantes de Stanford. Entonces creó Udacity como una forma de democratizar el conocimiento. Entonces ustedes pueden tomar programas o subir sus programas a cualquiera. Yo he tomado en Coursera, he tomado programas y si los quiero certificar, los certifico por pocos dólares. Y entonces esto plantea un desafío enorme para las universidades. Es decir, ¿qué excusa vamos a tener para decirle a nuestros alumnos no tomen la mejor asignatura del mundo gratuitamente, pudiendo certificarla por pocos dólares? ¿Y qué argumentos vamos a tener para decirle ven a nuestra universidad a estudiar en consecuencia que el conocimiento está disponibilizado de manera gratuita? Termino con el último cuadro. Entonces, hoy día la transición la podríamos encontrar en lo que llamamos lucro-impacto. Es decir, tenemos dos ejes. Tenemos por una parte el lucro, con compañías muy verticales, con empresas capitalistas en donde el capitalismo netárquico, el capitalismo de red, es una nueva forma, y tenemos un tránsito híbrido hacia el impacto. Entonces, en la zona del impacto tenemos empresas que solo buscan impacto, no buscan lucro, y en la zona del lucro tenemos algunas empresas que solo buscan lucro, y entre medio, en la medida que se acerca el continuo, tenemos un híbrido enorme que lo podemos analizar. Entonces, yo diría que hay 4 tendencias hoy día. Una, lo que decíamos, el diseño global, disponible a través de las plataformas, con fabricación local, a través de la 3D básicamente, en donde el mayor valor lo va a tener el diseño, la máquina y se van a formar muchas comunidades en torno a estas plataformas, va a seguir girando en torno a plataformas, pero las plataformas se van a ir yendo a un mundo cooperativo. Es decir, lo que vamos a ver en los próximos 3 años va a ser una pelea enorme entre el capitalismo de plataforma y el cooperativismo de plataforma. Y esto avalado por un redescubrimiento del procomún colaborativo. Es decir, nos vamos a tener después en el procomún, pero vamos a tener un redescubrimiento del procomún. Es decir, hoy día probablemente lo que más se esté produciendo en materia de filosofía y de sociología, incluso de economía, son textos, incluso en temas jurídicos, legales, se está publicando mucho sobre los comunes, se está investigando mucho sobre los comunes. Y finalmente, una tendencia un poquito más débil, pero consistente en torno al consumo responsable. Este cuadrante nos permite mirar un poco el contexto en el cual la economía social y las empresas sociales se insertan, ¿no? Es decir, en el corazón de esto están las múltiples formas de empresa social. Yo abro la palabra para después concentrarnos en alguna discusión sobre la empresa social. A los que llegaron un poco más tarde, también les informo que la conversación está siendo grabada, entonces se quedaron un poco atrasados. Yo voy a subir la conversación y el PowerPoint para que quede a disponibilidad de todo, eso para que no se sienta muy perdido. Yo quiero comentar un poco como a raíz de esto. Justo ayer tuve una discusión sobre capitalismo y colaboración, y es impresionante el ver cómo ya estamos haciendo un choque en este sentido, en que ya, como que el capitalismo ya no es sostenible, y no sé, como hablábamos de que en verdad ahora se habla de sustentabilidad, cuando yo creo que al final sustentabilidad un poco es como sostener el modelo en el que ya estamos, y me gusta como más hablar como hacia regeneraciones, hacia como cosas más allá de sostener como ya estamos, porque si no yo creo que, como bien dice mi nombre, o sea, el nombre de 2811, como vamos a tener puros créditos ecológicos y consumir las próximas generaciones, y como avanzar hacia como más choques en las tierras, más choques en desigualdades, más choques en que aún nos retienen, en que nos consumimos los recursos naturales. Entonces yo creo que hay que, no sé, todo un desafío en verdad buscar cómo que yo acabo de salir de la universidad, o sea, hace como 2 años y medio, y estudié ingeniería comercial, y todavía en mi universidad sigue prevaleciendo el modelo antiguo. Entonces, ¿cómo hacemos para que
como que salgamos más preparados para hacer frente a este desafío y a este choque. Bueno, te comento yo, me gusta mucho todo lo que están comentando, varios de estos temas los vengo siguiendo, leyendo y compartiendo en los últimos años. Ahí les compartí el enlace al blog de la Cátedra Libre de Nuevas Economías, que fundé yo acá en la Universidad de La Plata. Una cátedra libre es un proyecto de extensión, no es una actividad académica, entonces está abierto a todo público. Debe ser gratuita y es un trabajo voluntario, no se hace con sueldo de la universidad, pero sí se tiene el reconocimiento de la universidad. Y el objetivo de la cátedra fue precisamente compartir todos estos enfoques económicos que aparecieron acá en la presentación. El movimiento de la economía y el bien común, yo participo acá en Buenos Aires, en el campo de energía de Buenos Aires. El sistema B también, hice el curso de multiplicador B, la primera edición de acá de Argentina. Y también difundimos la economía circular, el consumo consciente, la nueva economía social, le digo yo, estas cooperativas de plataforma que están surgiendo, las monedas sociales. También colaboro con una ONG, un proyecto, digamos, de unos muchachos de Buenos Aires que se llama Go Pacifia, están diseñando un sistema de crédito mutuo que usaría el tiempo como moneda de cambio, en vez de una moneda social. Y hace poquito fui a Barcelona al cuarto Congreso Internacional de Monedas Sociales, que yo considero que es un tema fundamental esto, porque en realidad el diseño que tenemos del dinero, al ser deuda, es lo que crea la necesidad del crecimiento permanente. Esto de que si no crecemos, entramos en recesión, tiene que ver con que el dinero se genera como deuda. Entonces, si yo tomo un crédito, luego tengo que devolver más de lo que me dieron. Entonces, ese dinero que tengo que devolver no existe. Y necesito trabajar más, y al trabajar más debo producir más, al producir más consumo más recursos, y esto multiplicado por todas las personas y todas las empresas que hay en el mundo, genera esa necesidad de crecimiento que si se detiene, se entra en recesión. Entonces, en realidad, tendría muchísimo más impacto para el ambiente que dejáramos de usar un dinero como el que tenemos y pasáramos a un tipo de moneda diferente, que no fuera basada en deuda. Tendría un impacto mucho más para la ecología y el medio ambiente que cualquier otra medida que podamos hacer de usar lamparitas de bajo consumo y reducir la basura y ese tipo de cosas, que también son necesarias, pero por sí solas no son suficientes. ¿Comentarios, muchachos? Sebastián. Pero Héctor, perdón, no sé si tú querías comentar algo de lo que dijo Pablo antes. No. Es decir, creo que de hecho me estaba acordando una experiencia que tuve ¿tú conociste, Pablo, el club, la red global de trueque? ¿Sí? La experiencia yo me asocié con la red global de trueque el 2001 en Argentina. Entonces, la crisis del 2001 en Argentina generó la presencia de por lo menos 25 monedas sociales. Y había mucha claridad ahí en lo que dice Pablo, es decir, el problema lo tenemos hoy día precisamente en eso, es decir, la necesidad del crecimiento impuesta por la élite está dada por la necesidad de ir a buscar dinero. Y hoy día, cuando decimos que la gente, el crecimiento, el impacto en el PIB global del empleo no es tan alto como el impacto que tiene el consumo en el PIB. Es decir, el modelo está basado en la deuda y está basado en el consumo. Por lo tanto, cuando mis amigos innovadores sociales dicen, mira, vamos a cambiar el mundo, digo, bueno, si no hablamos de la moneda, no podemos cambiar nada. Porque al final,
lo que estamos haciendo es reproducir algunas lógicas que, sí, como decía Camila, nos pueden hacer un ratito más sustentable o más sostenible en algunos aspectos, pero al final, el 90% de los negocios son especulación financiera. Y en la medida que son especulación financiera, el dinero se está yendo a la especulación y no a la productividad directa. Por lo tanto, tenemos ahí una tarea pendiente en términos de moneda. Hay hoy día experimentos muy interesantes en el mundo. En Bristol, por ejemplo, tiene un experimento muy interesante de moneda que se apalanca con la libra y que permite funcionar. En México hay experimentos también. Entonces, sin embargo, cuando esto ocurre, el FMI se deja caer con toda la fuerza y aplica todos los dispositivos para decir, mira, en realidad esa moneda no está permitida. Y déjenme terminar con esto. Se lo voy a contar de manera coloquial, pero me comprometo a enviarle un artículo académico sobre el tema. Pero imagínense los molinos en la Edad Media funcionando bien, molinos de agua, molinos de viento, la productividad elevándose a full, las clases medias emergiendo, la pobreza desparramándose después con la revolución industrial. Y antes de eso, cuando estamos en esta etapa de este tipo de innovaciones, la preocupación de los reyes y de los señores porque hay gente que está emergiendo. Entonces, insisto, lo voy a decir de manera bien coloquial, pero hay fundamento académico para esto. La confabulación para impedir cualquier tipo de moneda que estuviera apalancada en algo que no fuera oro, la hacen los reyes para evitar que la gente siga intercambiando con lo que tenía a la mano y con lo que le da valor a la gente, es decir, entendiendo el verdadero sentido de la moneda. Entonces, nosotros tenemos desde al menos el siglo XIII esta confabulación que nos hace creer que hay una sola forma de moneda. ¿Por qué? Porque ellos tenían cómo apalancarse en oro, por una parte, y luego ha ido persistiendo hasta establecer que hay bancos centrales que son verdaderos bancos privados, y que por lo tanto necesitan salir a prestar dinero y prestan más dinero cuando hay más guerra, por lo tanto eso explica todo, muchos de los fenómenos que estamos viendo. Entonces, me parece un punto central en la discusión que hay sobre la nueva economía, por una parte, y sobre el rol de las empresas sociales para que no sea reproducir más de lo mismo, que en algún minuto esas empresas sociales tienen que generar nuevos tipos de moneda. Hoy día el Bitcoin da una esperanza en eso. El Bitcoin que genera además cierto movimiento de blockchain, que lo podemos ver después en otra conversación, pero ya hay algunos anuncios de que el Bitcoin, que esta moneda virtual, tiene sin embargo también concentraciones. Entonces, pero sin embargo la discusión está puesta ahí, es decir, necesitamos generar nuevas monedas. Hay nuevas monedas circulando en el mundo. Lo que pasa es que no las vemos, no las tenemos masivamente disponibles. Sebastián parece que dejó la conversación. Se le ha caído. Las 9.000 monedas que pone Pablo ahí en el chat es como los candidatos en Norteamérica. Uno siempre habla de 2 candidatos, pero a veces hay 30 candidatos a la presidencia norteamericana. O sea que solo conocemos el dólar, digamos. Pero hay 9.000 monedas, claro. Cristian, está ahí tan concentrado. Hola. Sí, no, bueno, disculpa, llegué tarde, estaba en una reunión, pero agarré más o menos la mitad de la conversación. Sí, bueno, el tema es súper interesante, digamos, porque es un fenómeno emergente, todavía considerado a mi juicio más bien medio marginal, digamos, que esta información que te compartes se maneja en grupos más bien de interés de nicho, no es algo generalizado, por eso decidí tomar este curso. La pregunta es, ¿cuáles son las proyecciones de la gente que
que está escribiendo, pensando, diagnosticando estos temas, respecto de cómo esto entra al diálogo con los regímenes imperantes, digamos, los regímenes fuertes. O sea, eso de que el capitalismo tiene alguna, o cuán amenazado se ve estos regímenes neoliberales, considerando todo su espalda de bancos centrales, política económica, financiera, macroeconómica, internacional, alianza, regímenes jurídicos, por ejemplo. ¿Qué espacio tienen todos estos fenómenos emergentes frente al régimen de propiedad intelectual, que frena muchas veces innovaciones tecnológicas que son muy importantes? Por ejemplo, como fue el tema del auto eléctrico en Francia en el año 80, ¿no? Y que se compraban las patentes para que esto no se masificara, digamos. Entonces hay regímenes normativos, legales, muy poderosos que impiden que todas estas cosas se diseminen y se masifiquen y empiezan a surgir estas formas alternativas de relacionarnos en torno al dinero, a la empresa, al trabajo, a la tecnología, qué sé yo. Entonces, si bien hay fenómenos que ya están masificados, como el Wikipedia que tú mencionabas, hay otros que no, como todo esto de las empresas sociales, y que siguen todavía siendo considerados, como yo decía, emergentes, digamos, o alternativos. No sé si me entiende la pregunta, o sea, ¿cómo los regímenes tan poderosos que hoy en día nos rigen, de control y de regulación, con todo un respaldo detrás político, qué sé yo, legal, normativo, se empiezan a abrir estos espacios, en términos, o qué experiencia tú conoces en términos donde esto ya ha alcanzado ciertos estatus en los cuales puedes conversar de tú a tú con Mira, profesionales. sí, hay algo interesante y está viendo los links, revisen los links que nos compartió generosamente Pablo. Aparece una guerrilla translation, revisen lo que escribe ahí Michael Bowens, que es belga. Yo diría que Bowens es uno de los más claros analistas de este tema. Los 4 escenarios que yo compartía con ustedes ahí tienen base en lo que ha estado trabajando Bowens. Y él con su equipo han estado trabajando en Ecuador silenciosamente. Y yo diría que Ecuador podría ser un ejemplo muy interesante, sistémico, de cómo ellos han ido mirando, por una parte, el procomún, por otra parte, cómo se compatibiliza el nuevo orden con el antiguo orden, democráticamente, más allá de los motes que en nuestros países de repente se le dan a estos gobiernos, de populistas, de demagogos. Ahí yo diría que Ecuador tiene un ejercicio muy, muy serio. Más ortodoxo, uno podría decir, sabes que en Inglaterra tiene un sistema bien serio también de empresas sociales, ¿ya? Con una legislación muy, muy exhaustiva, bien regulada, que permite el desarrollo y el crecimiento de negocios sociales. Y un dato duro en los entusiastas de la economía colaborativa, ¿cierto? Que Javi Creus se cuenta, anduvo en Chile Javi Creus por primera vez hace poquito, se cuenta, yo diría que entraron corriendo y se están devolviendo de a puntillita. ¿Eh? Se entraron corriendo así, no, la economía colaborativa, Uber, o sea, aquí en Chile tú ves, mis amigos rubios de la innovación social en Santiago de Chile dicen que Uber es economía colaborativa. Yo digo, y esto es pura deformación personal, como hijo de obrero panificador, yo digo, eso porque no se han metido Uber con camiones, porque los defensores de los camioneros, que es un poder enorme que paraliza países cuando quiere, si vieran amenazado el transporte terrestre de carga, que son monopolios enormes, no andarían tan entusiastas, porque aquí lo que están haciendo es joderse a un taxista. Pero ocurre que Uber es una empresa que pierde al año 4.000 millones de dólares. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué podría ser colaborativo y sostenible un negocio que pierde al año 4.000 millones de dólares? Salvo que tenga una premisa de fondo, que venga por el monopolio de todo, y que el monopolio de todo significa el transporte público, y por lo tanto le tuerce la nariz al sistema, lo doblega, genera bases de adeptos, se hace legalizar, una vez que está legalizado, dice, mire señores, yo tengo auto autónomo, porque
Los gestores de estos son Microsoft, Amazon, Goldman Sachs, uno de los causantes de la crisis del 2008 en Estados Unidos, en el mundo, entre otros. Entonces, hay un debate muy interesante ahí. Los más entusiastas dicen que al 2050 la economía colaborativa se encuentra en términos de ingresos con la economía tradicional capitalista. Ese es uno de los planteamientos. Y yo tengo otra hipótesis, que es la siguiente. Mire, yo tengo la impresión que además el neoliberalismo, que más que un movimiento, es algo muy transversal, más que ubicarlo en un solo ámbito, digamos, son dispositivos. Yo creo que parte de los dispositivos tiene que ver con la visibilización, con la visibilidad de las experiencias. Entonces, mientras que en Chile las cooperativas, por ejemplo, se han mantenido, han crecido en ventas, en patrimonio, en cantidad, en socios, nadie sabe eso. A nuestros estudiantes, nadie les dice que pueden ser socios cooperados en una cooperativa de trabajo. Son nuestros estudiantes cuando quieren comenzar una empresa, lo que hacen es usar la legislación normal. Entonces, fíjense, si el cooperativismo fuera un país, sería Alemania. Es decir, sería la quinta o la sexta economía mundial. El cooperativismo. ¿Por qué? Porque genera 26 millones de cooperativas, generan una enorme cantidad de negocios de todo tipo, desde el agrícola hasta negocios industriales. Entonces, parte de los dispositivos el negar la cooperación, porque el sistema no se basa en la cooperación, se basa en la competencia. Y lo que va, por eso plantea la hipótesis de antes, lo que va a empezar a ocurrir hoy día es que cooperativismo y digitalización, con costo marginal cero, van a empezar a progresar, a progresar, a progresar. Y va a empezar a aparecer la pregunta siguiente. ¿Por qué Uber tiene que ser como es y no una cooperativa en donde los taxistas son tan dueños de la empresa como los accionistas de la empresa? ¿Por qué eso apareció ya, digamos? Esa pregunta está, ¿no? Yo les puedo compartir después algún antecedente de eso, pero el tema de los dispositivos se está discutiendo hoy. O sea, cada vez que hay una discusión en torno a los marcos legales, eso significa que hay un espacio que, mal o bien, nuevas formas económicas están ganando. Es decir, Argentina tiene hoy día, si no me equivoco, ley de empresas B ya aprobada hace algunos meses, pero son poquitos los países. Algunos estados de Estados Unidos, Puerto Rico, Italia, y no es más, digamos, no es más experiencia. Toda la experiencia alemana es interesante y la experiencia inglesa es interesante. Entonces, yo diría que más que los temas normativos, lo que está ocurriendo es que las prácticas de compartir de los ciudadanos va a empezar rápidamente a superar la práctica competitiva de la empresa. Y las empresas se van a quedar sin discurso, van a tener que ir atonándose. Se van a tener que ir, primero, transformándose por marketing. Es decir, hoy día, un riesgo que enfrenta Sistema B es que muchas empresas supercapitalistas empiecen a mirar a Sistema B como un espacio, como un paraguas para ser B, digamos. Es como Bill Gates repartiendo plata de filántropo cuando lo primero que hizo cuando tuvo que competir fue matar Mosaic, que era el sistema operativo por naturaleza, digamos. ¿Me explico? Entonces, esa transición, esa lucha y esa colaboración a la vez la vamos a tener durante los próximos años. Lo que está claro es que todos los analistas coinciden que la debacle en esta vuelta del capitalismo es definitiva, porque cuando se analizan las ondas largas de las crisis, nunca se habían encontrado con este escenario de digitalización, de costo marginal cero, de mucha gente compartiendo y de incapacidad del capitalismo poner precio. Y en la medida que no logra poner precio, no logra rescatar, capturar el valor financiero que necesita. O sea, ahí está muy interesante el fenómeno, para seguirlo, digamos. Sebastián quería opinar antes de caerse. Sí, no sé si ya aquí en el rato que me perdí, no sé si lo conversaron.
tenía que ver quizá con lo que estaba preguntando Cristian, o sea, es bien interesante todo lo que tú cuentas, y yo sabía de unas poquitas cosas en realidad, y hay muchas cosas que están pasando, pero da la sensación que son, para uno que no conoce, da la sensación que son cosas pequeñas, como pequeños enclaves, así, y en qué medida, o sea, y no sé si mencionaron el tema del derecho de propiedad, digamos, mientras siga, o sea, la gente que, mientras no cambie en algo el sistema de los derechos de propiedad, ¿qué posibilidad hay de hacer una redistribución en el fondo, de cambiar esta concentración de la riqueza que tú, con la que fue parte de tu presentación? Y no sé si se relaciona con este tema de las empresas sociales, si tú le ves relación. Es decir, la relación que veo es que claramente cualquier nueva forma de empresa con foco en el impacto más que en el lucro es un avance enorme, digamos. Es decir, así sean 100, 1000 o 2000. Sistema B creo que hoy día tiene certificado más de 2000 en el mundo, cerca de 2300. Pero hay un conjunto de empresas sociales que no son B, digamos, certificadas, que existen y que operan como empresas sociales. Y por lo tanto hay una base súper grande. Y por otra parte, yo creo que hay un avance enorme desde los 70 hasta la época. La lucha continúa, digamos, en términos de copyright versus copyleft, digamos. O sea, es decir, en la medida en que tengamos mayor disponibilidad de acceso y mayor posibilidad de datos, los datos se van a democratizar. Mira, un solo ejemplo interesante de capitalismo puro y duro con noción de apertura. Hace 2 años y medio, podría ser, Elon Musk, el actual propietario de Tesla, liberó los planos de Tesla. Entonces, lo que significa que yo podría estar construyendo un Tesla en mi taller, digamos, ¿ya? Sin estar infringiendo la norma. Hay plataformas hoy día que todavía le llaman piratas, pero que permiten compartir paper a propósito de lo que nos estaba compartiendo Gustavo, ¿cierto? De Emerald. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es Emerald? Es un grupo que captura, vende conocimiento, y hay gente que se dice, bueno, pero ¿por qué? Yo trabajo en una universidad pública, y oye, ¿por qué el conocimiento generado por nosotros es cerrado, digamos? ¿Por qué no está abierto a la comunidad? ¿Por qué no cualquiera lo puede usar de distintas maneras? Eso también tiene ahí exponente hoy día, es decir, desde la generación del conocimiento abierto hasta la construcción en átomos, digamos, abierto, había un avance enorme en los últimos 10 años, enorme, enorme. Entonces, se está confluyendo la mirada al impacto porque estamos arrancando de la debacle que significa la finitud de los recursos, en el fondo, ¿no? El calentamiento global. Entonces, todo indica que vamos en general por buen camino, salvo que, digamos, haya una, no sé cómo llamarlo, una contrarreforma, por llamarlo de alguna manera. Una preocupación que tienen los teóricos al respecto es que se empiece a acotar, ¿no? Se empieza a poner cortapisos legales al común que se genera en el Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la Internet han habido varios intentos por acotar esto, es decir, porque haya mucho más derecho de propiedad del que debería haber. Y ahí hay una lucha muy interesante a nivel mundial. Gustavo. Sí, quería hacer un comentario en respuesta a lo que plantea acá el compañero. Hay un diseñador que ya ha fallecido, muy conocido, Buckminster Fuller, que decía que no tiene sentido tratar de cambiar las cosas luchando contra la realidad existente o contra un sistema ya existente, sino que es mucho más inteligente y efectivo construir un nuevo sistema que sea tan bueno que deje obsoleto al anterior.
Y lo que está pasando es que están surgiendo nuevas formas de propiedad. Según lo que decía Marx, las formas de propiedad son la expresión jurídica de las relaciones de producción, ¿no? Y cuando la tecnología avanza, las fuerzas productivas crecen, él decía que llega un momento en el que las relaciones de producción antiguas empiezan a obstaculizar el crecimiento de las relaciones de producción, de las fuerzas productivas. Y lo que creo que estamos viendo con la industria de punta, toda la parte tecnológica, informática, digital y todo eso, es precisamente eso. Ese sector necesita trabajar en forma colaborativa. Lo vemos en la manera de trabajar de los desarrolladores de Linux, de todo el sistema GNU. Y es precisamente de ese trabajo colaborativo que surgió la necesidad de nuevos tipos de licencias. La licencia GNU, que es el software libre, y otra enorme variedad de licencias que luego tienen su vinculación, su derivación en las licencias Creative Commons para la producción cultural, digamos, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de producir, que son colaborativas, en vez de competitivas, necesitan estar amparadas, protegidas por otro tipo de legislación. Y sobre todo porque hay una cuestión que es la de quién se apropia del valor. Mientras sigamos teniendo la propiedad privada, como ocurre con las grandes plataformas como Facebook, Google, Uber, los que tienen la propiedad de la plataforma de código cerrado son los que capturan el valor de todos los usuarios que intervienen en la plataforma, y que en realidad lo que tiene de valor esas plataformas es lo que comparten los usuarios. Entonces ahí tenemos lo del capitalismo netárquico que dice Bowens, donde la gente comparte y la plataforma es un medio para compartir, pero el valor lo captura el que tiene la propiedad de la plataforma. Por eso la importancia de que las nuevas formas de producir, además de ser gratis, estén protegidas por un nuevo tipo de legislación, de nuevas formas de propiedad, como las que están expresadas en las licencias de software libre, en las licencias Creative Commons, en el copyright y el copyleft. El que explica bien esto es Dmitry Kleiner. No te entendí el apellido, Pablo. ¿Lo puedes tipear ahí en el chat? Sí, cómo no, paso la referencia. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo nos queda, Camila, para ir? Estamos en el tiempo. Iba a preguntar ¿Sí? justo si alguien más quería comentar algo. ¿Tenemos otra sesión de esta después? ¿Ah? ¿Tenemos otra sesión de esta después? Como esta, no. No. El curso se va a distribuir como, claro, esta llamada de introducción y después tenemos 2 cafés como expertos en empresas sociales. Entonces, déjenme decir una última cosa para acotar el tema de las empresas sociales. Como vamos a conversar son 2 empresarios sociales, ¿no? O gente que está... ¿Sí? Empresarios sociales, uno, y la otra estamos viendo si es que es alguien que esté relacionado con como más el movimiento de empresas sociales y esta nueva economía en Chile. Ya. Mira, hay un intervalo bien interesante ahí porque por una parte, uno puede decir, hay empresas sociales muy antiguas, digamos. Es decir, empresas sociales muy antiguas, que están amparadas por legislaciones. Y luego hay 2 movimientos interesantes. Yo diría que el movimiento Muhammad Yunus es un movimiento muy interesante, desde el Grameen Bank, y la postura de Yunus respecto a las empresas sociales es bien radical, en el mejor sentido de la palabra, digamos. Él lo que dice es, una empresa social es aquella que no reparte dividendos, sino que los dividendos son reinvertidos en el funcionamiento de la empresa social, en la generación del impacto. Por lo tanto, él ha creado empresas en sociedad con empresas gigantes como Danone o como BASF, como empresas sanitarias,
para llevar sanidad, para llevar nutrición o para llevar salud a algunos sectores. Entonces, él cuando invita a las empresas dice, mire, usted pone un capital inicial de, no sé, 4 millones de euros, y cuando usted se retire de la empresa, usted solo se lleva 4 millones de euros. Luego, en el intertanto, no hubo retiro de capital, no hubo retiro de dividendo, no hubo utilidad, digamos, ¿ya? Entonces, ahí yo les voy a anotar acá, se llama, es un libro bien interesante, muy comprensible, se llama Empresas para Todos, es del 2010. Entonces, está subido en recursos. sí, lo subí en recurso Sí. la introducción, ¿cierto? Sí. Es bien interesante porque en el fondo ahí él da como las señales de qué es lo que está entendiendo por social, por una parte. Y por la otra, él está marcando también una manera de hacia dónde tiene que dirigirse. Y él lo centra derechamente en el modelo capitalismo. Es decir, él dice, mira, esta es una forma de hacer capitalismo. O sea, no está diciendo salgámonos del modelo, no, esta es una forma de hacer capitalismo. ¿Ok? Luego, uno puede ver en el continuo de las empresas B, por ejemplo, latinoamericanas, empresas que funcionan al estilo Yunus, es decir, reparten el 100% de sus utilidades para generar impacto social, o bien lo reinvierten, y empresas que van hacia el otro lado, digamos, con un mayor nivel de lucro, como empresas constructoras y otras, pero que sin embargo tienen elementos que las transforman en empresas sociales. Y por otra parte hay un gran número de empresas que deciden no certificarse B, digamos, o sea, son empresas muy sociales, pero que no están certificadas B, digamos, o sea, y operan con la misma lógica de producir impacto. Entonces yo diría que el continuo está ahí puesto entre el lucro y el impacto, por una parte. Y es muy interesante cómo las nuevas generaciones, y especialmente nuestros estudiantes, están mirando el propósito. Es decir, de qué manera están viendo en qué tipo de empresas trabajar, qué tipo de empresas conformar. Y en esa lógica, el movimiento B en América Latina ha sido súper incidente en generar discusión, en generar academia, en generar normativa, en generar instrumentos de fomento. ¿Por qué? Porque logró posicionarse como un movimiento a través del sistema B. Y eso permitió también dar un salto a Europa. Es decir, hoy día a la conquista de Europa partió sistema B latinoamericano, digamos, y están ya con buenos resultados en varios países europeos. Entonces, lo interesante de operar en red es que sea la posibilidad de ir traspasando buenas prácticas por una parte, de ir generando conocimientos por la otra, de ir generando un mercado entre las B, de ir teniendo incidencia pública en las compras públicas, que son un gran bastión de recursos que los gobiernos miran muchas veces usan de manera muy discrecional. Yo diría que ha sido un aporte enorme, ¿ya? Y creo que en este aspecto, y ahí Pablo nos puede ayudar, yo diría que en este aspecto la experiencia argentina es una experiencia bastante más densa y más rica que la experiencia chilena. La experiencia chilena tiene una riqueza en lo que respecta a emprendimiento social e innovación social. Pero sin embargo, la base desde donde emerge todo esto es bastante más rica en Argentina. Es decir, es mucho más profunda, tiene más densidad, que es la economía social. Tiene marcos legales mucho más estables, tiene movimientos mucho más comprensivos, tiene academia mucho más fortalecida, y por lo tanto tenemos muchísimo que aprender nosotros en esa materia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Igual voy a solucionar el problema que me comentaba Sebastián de que los recursos no se podían abrir, pero poder solucionarlo ahora, y le agradecería que alguien me avise cuándo se puede meter para así no buscar otras medidas. Y también voy a compartir
el video de la conversación, los links y el PowerPoint que realizamos para que también quienes no pudieron estar y quienes llegaron más tarde se puedan poner al día. O sea, no sé si alguien quiere comentar algo para que igual demos final al café introductorio, que en teoría duran 1 hora, pero si es que está interesante la conversación, no vale la pena cortarla. Bueno, yo agregaría algo por el comentario que hizo Héctor con respecto a la economía social en Argentina. Es interesante que, bueno, en Argentina la economía social tiene un origen, sí, lejano y fuerte en la década del 20-30 con los inmigrantes europeos que formaban sus mutuales, servicios de ayuda mutua y cooperativas. En esa época eran mayormente anarquistas, comunistas, y fueron perseguidos, pero esa tradición, digamos, cooperativista y mutualista fue fuerte, sobre todo en los pueblos del interior. Tanto es así que a pesar de las cosas que ocurrieron después, todavía en varios pueblos del interior hay una cooperativa telefónica o una cooperativa eléctrica, o sea que el servicio público de teléfono o electricidad lo provee una cooperativa. Hubo también cooperativas de consumo en los pueblos rurales y todo esto. Ahora, en la década del 70, con la dictadura militar, las cooperativas y las mutuales fueron perseguidas. Se modificó la ley de cooperativas, a las mutuales de crédito, por ejemplo, fueron prohibidas, se les obligó a convertirse en compañías financieras, sociedad anónima, luego se les permitió convertirse en bancos y luego se les obligó a fusionarse entre sí para tener mayor tamaño. Y más adelante, en la década del 90, se volvió a obligar a los bancos a fusionarse entre sí. Con lo cual, sobre todo, las cooperativas de crédito desaparecieron prácticamente, quedaron de vivienda, las eléctricas y telefónicas en el interior. Y en los últimos años de la década del 90, con el gobierno democrático, reaparecen las políticas de Estado de economía social. Pero esta vez la economía social se entiende de una manera diferente. Cuando se habla de economía social desde el Estado, generalmente, si bien incluye a las cooperativas y mutuales, se entiende sobre todo los microemprendimientos productivos de nivel de subsistencia de trabajadores desocupados. Y se forman cooperativas como una política social. Se forman cooperativas de 6 trabajadores desocupados en adelante, y se les asigna una tarea, por lo general para trabajar para el Estado, como cortar el pasto de las plazas o pintar las sendas de tránsito y eso. O sea que en realidad no son verdaderas cooperativas porque tienen un único cliente, que generalmente es el municipio, no salen al mercado, no funcionan en forma democrática como una cooperativa, en realidad, y reciben un ingreso bajo la forma de subsidio, que en realidad no están obteniendo su ingreso en el mercado, ¿no? O sea que no es trabajo verdaderamente autónomo de cooperativo, sino que es como tiene la forma jurídica de cooperativa, pero no funciona en forma cooperativa. Y de ellas hay muchísimas, son las que, bueno, no tengo datos numéricos, pero hay muchas. O sea que por ahí, si se ven la cantidad de cooperativas en Argentina, aparecen muchísimas, pero hay muchas que en realidad son este tipo de cooperativas, que como digo, son más bien política social. ¿Tú cierras, Camila? Estamos todos mirándonos ahí contemplativos. Camila, tu micrófono. Tu micrófono. Perdón. Debe ser la hora. Me quedé pensando en lo que comentaba Pablo Gustavo sobre Argentina. Como interesante cómo la política se mete a veces en cómo funciona la empresa y la economía. Sí, yo creo que vamos cerrando. ¿Verdad? Muchas gracias a quienes pudieron participar. Ya se nos bajó uno, pero muy interesante la conversación y
Y en verdad, qué bueno que se hayan motivado con tomar este curso de profundización, porque es un electivo y en verdad enriquece la conversación, enriquece el aprendizaje que estamos teniendo en Commons. Entonces, ojalá lo puedan disfrutar y muy bienvenido a hacer cualquier aporte, cualquier discusión, en verdad un espacio abierto y estamos todos aquí para compartir y tener esta inteligencia colectiva. Entonces, bienvenidos al curso y espero lo disfruten. Nada más que decir. Gracias, Héctor. ¿Ah? Muy interesante escucharte y ojalá tuviéramos otra sesión, pero si no, bueno, voy a estar mirando las cosas que suban a la plataforma y no sé, supongo que no sé cuál será el plan, escribir un ensayo, no sé, o proponer algo. Ahí me dirán. Sí, ahí espero que quede bien claro cuando se puedan subir todos los recursos. Igual si tienen cualquier duda siempre pueden escribirme. Igual voy a enviar algún mail, tal vez más indicativo si no me funciona. Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, chao, buenas noches. Chao, buenas noches.